¿Cuál es la lectura en términos así generales del discurso para entrar desde luego a puntualidades que vamos a tratar de abordar en los próximos minutos? Yo creo, Ernesto, que hay varios aspectos que se pueden destacar y que pueden ser desde una óptica más crítica. El primero, creo yo, que tiene que ver con que el presidente en su primer discurso cuestionó la relevancia de que estuvieran todos los jefes de Estado reunidos en esa instancia, que es las Naciones Unidas, para dar un discurso que él dijo nadie escucha. Entonces, yo a partir de eso pensé en algún momento que él ya no iba a estar acudiendo a esta cita, precisamente porque no le veía un valor. Pero ha continuado. Entonces habría que preguntarse, ¿verdad?, si lo que dijo en aquel momento tenía o no validez, o por qué lo dijo, o pensó que le iba a tener algún efecto decir ese tipo de cosas. Pero él sigue asistiendo, eso es lo primero, ¿verdad? Y no estoy diciendo si está bien o está mal que asista, solo estoy haciendo, digamos, en este caso, remembranza de lo que él dijo en un momento de la utilidad de asistir a ese espacio y utilizar ese estrado para dar un discurso que nadie escucha. Pero el presidente en su primera parte de intervención dio un mitin político. Entonces ahí confunde el espacio, o sea, ese discurso de decir que El Salvador está mejor y que pues todos nos envidian y que quieren vivir acá en el país, está bien para consumo local, para consumo interno, para hablarlo a la ciudadanía que todavía cree en el presidente y cree en sus políticas. Pero a nivel internacional, utilizar ese espacio para hacer propaganda, pues me parece inadecuado eso que hizo el presidente en la primera parte. Y lo último, con lo que cierro mi primera parte de intervención, Ernesto, es que en realidad por momentos uno no sabe de qué país habló el presidente cuando se refirió a la libertad de expresión. ¿Qué otros aspectos elementales lograste recoger en esta exposición que hizo en el marco de este periodo de sesiones, en el cual pues resalto otros aspectos en el cual decía el presidente no dejar atrás a nadie atrás, y sobre todo promover aspectos importantes que hacen alarde en el contexto de lo que es el encuentro de presidentes en esta sesión, ¿no? No voy a decir que es un poco lo positivo o no, ¿sí?, sino que creo yo que algunas partes del discurso sí hicieron alusión a problemas que nos atañe a toda la humanidad, pues, o sea, el tema de digamos, la degradación que se está teniendo en materia de libertades civiles, por ejemplo. Él lo mencionaba más o menos por ahí, que eso está pasando en todo el mundo y no es algo nuevo, ¿sí? Sino que, o sea, digamos, el presidente no ha dicho nada nuevo de lo que está ocurriendo, ha venido ocurriendo en el mundo. Que hay, digamos, incremento de criminalidad, que hay restricciones de libertades. Eso está pasando y venía pasando. ¿Cuál es tu evaluación del proceso de elección que se dio en la Asamblea Legislativa para los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se hizo una buena elección? Pregunto. Bueno, Ernesto, yo creo que podemos hablar del proceso de elección y de lo que configura ahora esa elección. ¿Qué tipo de corte configura? Y quisiera comenzar por esto último, ¿qué tipo de corte configura? En este caso, Ernesto, ya tenemos una corte con sus 15 magistrados que han sido electos por el Partido Nuevas Ideas, o sea, con el control, una asamblea legislativa controlada por el Partido Nuevas Ideas. Recordemos la destitución de los magistrados en mayo del 2021, nombraron indebidamente a 5 abogados como supuestamente magistrados en la Sala de lo Constitucional. Luego hicieron la elección que sí les correspondía como partido, como asamblea, en 2021. Eligieron otros 5 magistrados y ahora terminan de elegir otros 5. O sea, ¿qué quiero decir? Que las asambleas legislativas, las legislaturas bajo control de Nuevas Ideas, ya nombraron a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya no hay magistrado ahí que no provenga de una elección comandada por el Partido Nuevas Ideas. Entonces esto abre un abanico de posibilidades.
en cuanto a la influencia que pueda tener el partido y el presidente sobre la Corte Suprema de Justicia. Influencia que ya vimos con el anterior presidente de la Corte Suprema, que siempre se mantienen como magistrado. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que ahí hay una institución donde el presidente y el partido tienen un mayor grado de influencia. Eso creo que es inevitable mencionarlo. Con esto no estoy diciendo de que son magistrados comprados ni nada de eso, no estoy diciendo eso, sino que el nivel de influencia que pueda tener el presidente sobre el órgano judicial, precisamente por este tema de nombramiento que se ha dado. Eso es un primer punto. Lo otro, Ernesto, siempre sobre este tema, sería bueno, porque no se conoció, saber qué tipo de decisiones y qué tipo de acciones van a tomar sobre temas fundamentales. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la mora judicial. ¿Sigue siendo una elección de dedo lo que tú crees? ¿O es un mecanismo que también, de una forma, quizás en retrospectiva, si lo sacamos del archivo, sigue siendo el mismo mecanismo? Y ese es un punto que también pone en tela de juicio lo que verdaderamente representa digamos, un papel responsable a la hora de emitir sentencias, porque son los mismos políticos los que los terminan eligiendo, ¿no? No es el problema en sí, Ernesto, que lo elijan políticos. El problema es los criterios y el procedimiento que sigan los políticos para elegir. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo y retomo sus palabras, Ernesto, respecto de ¿es un procedimiento similar al que hicieron legislaturas anteriores? Sin duda. No hay una variación, no hay un elemento que nos indique que, por ejemplo, la elección se hizo con base al mérito. Y no estoy diciendo que las personas que fueron electas no tengan algún mérito, no estoy diciendo eso, sino que el punto es una elección de nuevo que no tiene estos criterios de evaluación, de ponderación con base al mérito, por ejemplo, o evaluando conflictos de interés, por ejemplo, o ciertas circunstancias que podrían en otro contexto invalidar una candidatura, ¿sí? Ese tipo de situaciones no se evalúan. Entonces, lo que nos lleva de nuevo a sospechar es que, sin duda, podríamos estar ante un nuevo proceso donde se ha dado la misma práctica de siempre, el decir, la negociación, el poner a alguien que pueda responder a los intereses. O sea, eso queda ahí en la mesa como una posibilidad ante un proceso que no reunió los requisitos de transparencia, los requisitos procedimentales para garantizar una persona idónea e independiente para ocupar las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digo, ante la ausencia de estos elementos, de este proceso de evaluación, de ponderación, etcétera, ante eso queda la duda. Entonces estaremos ante funcionarios que fueron electos a partir de intereses político-partidarios. Esa es la pregunta. ¿Qué papel pondera? Y creo que la pregunta quizás estaría de más, pero más bien un poco en el ejercicio de saber que el rol que puede jugar de cara a los tiempos modernos o los tiempos actuales que vive el país va a dar un aporte importante esta elección al tema de la gobernabilidad en el país. Es que, Ernesto, cuando metemos en el juego a la Corte Suprema de Justicia, ahí, digamos, no tenemos que pensarlo en función de gobernabilidad. El rol de la Corte Suprema de Justicia no es exactamente el de la gobernabilidad. ¿Sí? El rol pero es un papel muy importante en términos de saber crear un Estado de Derecho en un Estado nacional. El rol de la Corte, Ernesto, garantizar. No, es que la gobernabilidad la tiene que garantizar el Ejecutivo y el Legislativo en primera instancia. En primera instancia. Sí. Pero luego el rol de la Corte Suprema de Justicia es
a limitar el ejercicio del poder cuando se abusa. Sí, a ver, es un ente de control. Un estado de, y aquí a lo mejor sea de semántica, no sé, a lo mejor la diferencia, pero un estado de gobernabilidad sin una verdadera justicia. No, por eso digo, pero no estamos hablando de que, bueno, partamos de, digamos, del hecho. Gobernabilidad es la capacidad del sistema político de tomar decisiones. Exacto. Esa es la gobernabilidad. ¿El presidente puede tomar decisiones? Sí, porque tiene una asamblea favorable que le permite gobernar. Pero el rol de la Corte Suprema no es garantizarle en sí gobernabilidad al presidente, sino que porque es un ente de control. Un poco hacer tu análisis, me dices cómo ves tú esta nueva elección que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo también poniendo en perspectiva el nuevo momento histórico que el país vive para poder ejercer justicia. Sí, bueno, es interesante la elección que se llevó a cabo el día lunes por parte de la Asamblea Legislativa. Le tocaba, obviamente, elegir ya magistrados, una tercia de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y al final pues hemos visto, por lo menos desde mi punto de vista, hay perfiles bastante interesantes como abogados y abogadas que ahora son parte de la Corte. Algunos ya estaban o ya eran parte de la Corte en algunos cargos como suplentes, otros como el expresidente de la Corte, el licenciado López Jerez también, pero hay perfiles nuevos que ingresan a la función de la judicatura, y en la máxima magistratura que se puede tener, me parece que es interesante también la conformación que se hace del nuevo orden que se hace en las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia, porque al frente de cada una de ellas hay magistrados que tienen conocimientos amplios en cada una de las materias. Entonces, sí fue una elección interesante. ¿Esta nueva recomposición que se ha hecho es coherente entonces con ellos? Sí. Yo creo que al tener ya los 15 magistrados propietarios, recordemos que en los años anteriores había fallecido algún magistrado. Sí, eso te iba a decir, si esto es de alguna manera legal, porque entiendo que eran 5, ¿no? Sí, o sea, la Constitución obviamente establece que el procedimiento es de que se renueva cada 3 años por 5, es decir, 5 magistrados propietarios y sus respectivos suplentes. Sin embargo, a esta legislatura de la 2024-2027 de la Asamblea Legislativa le correspondía cubrir los espacios de los 5 magistrados propietarios que tienen que renovarse, pero como habían 2 espacios que habían quedado vacantes, 2 suplentes habían asumido en ese momento. Ellos, si la Asamblea consideraba a bien nombrarlos como propietarios, tal cual como sucedió, tenían que obviamente presentar su dimisión o su renuncia al cargo de magistrado suplente, y es por eso que a la Asamblea le corresponde elegir 5 propietarios más los 2 suplentes que acaban de renunciar porque fueron ya nombrados en su cargo como propietario. Y en este caso, pues la Asamblea ha hecho un procedimiento conforme a la ley, conforme al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que establece que se escogerá de entre la lista de 30 funcionarios o personas propuestas, 15 por las federaciones de abogados y 15 desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Y al final, pues yo creo que no hay mayores sorpresas. Hay magistrados como la doctora Lidia Castillo, el doctor Henry Mejía, y varios que ya tienen una gran bagatela jurídica, digamos, una experiencia tanto técnica como académica también. Muchos de ellos, bueno, la mayoría, hay 5 que son graduados de la Universidad de El Salvador, que los 5 han ejercido perfiles docencia. Que llenan, digamos, requisitos que llenan un buen perfil, una buena elección a su criterio. Los perfiles creo que cumplen con lo que se busca de una Corte Suprema de Justicia, en la que haya una pluralidad de pensamientos de las distintas corrientes del pensamiento jurídico. Creo que en ese sentido sí la Asamblea logró hacer una elección bastante aceptable. Sí, mira, el tema de las actividades partidarias, ya hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de las mismas salas de lo constitucional, que hablan sobre las vinculaciones materiales o formales de algún funcionario público con algún partido político en específico. Yo creo que en este momento, con la elección que se llevó a cabo el día lunes, viendo los perfiles, yo no denoto de momento ninguna vulneración o alguna interferencia al principio de la independencia judicial que pudiese existir con estos 5 magistrados, bueno, con los 7 electos el día lunes. Esperemos que obviamente al ejercicio de sus funciones y cuando ya estén realizando todas las atribuciones que les corresponde por Constitución y por ley, ellos demuestren también con sus actuaciones que están dando legalidad, están dando cumplimiento a la Constitución por encima de cualquier elemento que pudiera. Me dices que entonces se garantiza con ellos. Yo creo que de momento, una buena aplicación de la Administración de Justicia. Sí, con los perfiles que hemos visto sí hay. Ok, vamos a ver unas preguntas ya de nuestro público, gracias por estarla enviando.
Saludos, dice, llegó la hora de revisar el diseño de elegir a magistrados. A los magistrados todos son plegados al gobierno, dice. Bueno. Es una especulación bastante complicada, pues, porque hasta la fecha, ves el caso de la doctora Lidia Castillo, por ejemplo, una persona que trabajó durante muchos años en el grupo parlamentario del FMLN, en la Asamblea Legislativa, hasta 2019-2020 más o menos, que viene de una corriente de izquierda completamente, pensamiento político de izquierda, pero que jurídicamente ella ha tenido cargos muy interesantes, ha efectuado ejercicios de jurisprudencia bastante interesantes y que hoy forma parte de una escogitación, de una elección de magistrados en las que no se puede presumir que es afín o apegada al gobierno de turno o que es afín o apegada a un partido político en específico. Hay otras personas como Henry Mejía, por ejemplo, el que ahora es presidente de la Corte, que no ha tenido ningún tipo de vinculación con ningún partido político, por lo menos en su trayectoria profesional. ¿Tú crees que entonces con esta elección se logró un poquito? Yo creo que con esta elección cambia un poco, sí, cambia un poco ese tipo de elecciones de segundo grado, las elecciones indirectas. Sí, o de vinculaciones políticas partidarias, aunque alguien decía por ahí, bueno, en este país que no tenga su corazoncito. Recordar que hay casos, por ejemplo, el del ex fiscal Raúl Melara, el que prácticamente salía con el candidato a la presidencia del 2019, Carlos Calleja, dándole la mano y levantándole el puño en un evento de un partido político. Ese tipo de vinculaciones, ese tipo de señalamientos, por lo menos en estos 7 magistrados no los he visto. Ok, interesante. Otra pregunta, qué bueno, vamos a ver, ¿qué dice el público? Ahí está, pregunta. Buenos días, dice, ¿qué legitimidad puede haber si los que eligieron no venía del gremio, me imagino que se refiere del gremio de abogados? Sí, posiblemente. Sí, es interesante. Es bien particular esa situación porque ¿te sientes representado tú como abogado dentro de esa parte? Porque se supone que la ley establece que hay 15 de acá, de gremios. Pues mira, el diseño de elección que ha sido conformado es que hay 15 que son a propuestas de los colegios, federaciones y asociaciones de abogados a través de la FEDAE, que es la Federación de Abogados de El Salvador, y otros 15 a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura, después de un proceso de selección o de elección que realizan interno. Es interesante el tema de la mora judicial porque por lo menos en los últimos años se ha estado viendo adentro de la Corte, y te lo digo con conocimiento de causa, que se han estado tomando estrategias para poder tratar de recuperar, para tratar de solventar este problema, que no es un problema actual, no es un problema reciente, es un problema que viene de muchas administraciones. Recordarás que el magistrado Agustín García Calderón o los magistrados de esa época también ya hablaban sobre la mora judicial, y el tema de impartir una pronta y cumplida justicia es uno de los retos más grandes que cualquier administración de justicia, independientemente de quién sea el presidente o la presidenta del órgano judicial, debe de afrontar. Entonces, para mí sí es importante que en este nuevo proceso de los próximos 3 años que va a tener al frente el doctor Henry Mejía y de los otros 9 años que tienen los magistrados, se trabaje de verdad por resolver, con el uso de las tecnologías podría ser muy fácil tratar de resolver el tema de las audiencias que no se llevan a cabo o las audiencias que se dificultan por el tema de traslados de imputados, etcétera, etcétera, y con las reformas que se han estado aprobando también en la Asamblea Legislativa, que son tendientes a garantizar que los procesos se cumplan en un menor tiempo posible. Ojalá que al aplicar la justicia también se logre reducir la mora judicial que viene del pasado, porque todavía hay casos 2012, 2013. ¿Hay un hecho que trasciende un tema de moras de país, por ejemplo, en particular? Fíjate que no, yo creo que te puedas recordar y que decir, bueno, mira, hay un ejemplo muy específico. Creo que tal vez hay procedimientos que sí llevan un poco más de retraso por el tema del diseño mismo como tal, que son demandas de inconstitucionalidad a eso iba, o procesos que son más grandes. Exactamente. Yo creo que hay casos que todavía no han sido resueltos. Yo he escuchado decir a nuestro director Julio Valdivieso decir en su momento, bueno, aquí hay resoluciones que te las llevan cuando ya estás en el... Claro, ¿verdad? Sí. Hubieron resoluciones muy famosas como el tema de la ley de amnistía, ¿no? Por ejemplo, una demanda de inconstitucionalidad presentada hace más de 20 años que fue resuelta después, cuando ya muchos de los que iban a ser beneficiados ya habían fallecido. Exactamente. ¿Cómo es posible que se nombre a una persona que tiene vínculos partidarios? Bueno, no sé si se referirá a alguien en específico, porque como te decía, de los 7 que fueron electos, al revisar sus entrevistas en la Asamblea Legislativa y al revisar sus hojas de vida, al parecer ninguno ha tenido alguna vinculación material o formal con el partido político o con algún partido político en específico.
no he visto a ninguno que haya sido candidato, que haya sido financista o que haya tenido alguna vinculación más allá laboral que pueda ser señalada, ¿verdad? Pero si en algún dado caso llegase a existir alguna duda o algún señalamiento sobre si hay o no alguna vinculación partidaria, fácilmente también se puede presentar a través de una figura de inconstitucionalidad, de una demanda de inconstitucionalidad, presentarla ante la Sala de lo Constitucional para hacer valer esa jurisprudencia que ya existe, de garantizar obviamente la independencia en el ejercicio de la función pública. ¿Son suficientes los 15 minutos para saber quién es a quien tú vas a elegir? Lo que pasa es que 15 minutos son las entrevistas públicas que se realizan en televisión, en radio, en redes sociales, pero previo a eso tenés un proceso de selección en el cual ya conoces las hojas de vida, has mandado a solicitar a las instancias pertinentes todos los antecedentes, registros, etcétera, etcétera. Si el currículum te dice que has sido docente universitario en una universidad de El Salvador, tú puedes solicitar como parte de la Asamblea Legislativa o la comisión política que esté estudiando cada uno de los perfiles a ver si efectivamente esa persona ha publicado libros, ha sido docente, se ha cumplido con los requisitos que te establece la Constitución. ¿Marca un hecho de trascendencia el rol que han venido jugando en los últimos 5 o 6 años o este nuevo contexto de Sala de lo Constitucional respecto a la que estábamos antes de que asumiera el gobierno actual hace 5 años? Pues en realidad creo que en el diseño anterior o en la conformación de las salas de lo constitucional anteriores había, digamos, un poco más de preponderancia en cuanto a sus resoluciones. Habían resoluciones bastante interesantes y lo mencionábamos hace un ratito, el tema de una inconstitucionalidad, cuando se declaró inconstitucional la ley de amnistía, por ejemplo, esa demanda fue presentada en los años 90 y fue resuelta hasta hace un poco menos de 10 años. Entonces, sí había, digamos, más relevancia en cuanto a las resoluciones o había más impacto en la ciudadanía la toma de decisiones que realizaba la Sala de lo Constitucional. Ahora siguen realizando trabajo, pero quizás en una menor medida o el impacto de estas resoluciones son menores para el interés general de la población. Ok, sí, sobre todo porque acordémonos que ha sido muy cuestionable esa situación, ¿no?, de los roles y sobre todo cuando se trata de sentar jurisdicción en algunos casos polémicos, sí, ¿no? Claro, es cierto. En donde la última palabra, decían aquellos, la tenían después de ellos. Acordate de la aprobación de los famosos 900 millones de dólares que se declaró inconstitucional en la Asamblea, por ejemplo. Aquí hay una pregunta que me dice, y creo que ya habíamos hablado de ello, pero bueno, que tiene que ver precisamente con la única mujer que se elige, pero que también llevaba un poco esa, digamos, esa vinculación o relacionarla con alguna relación político, laboral, ¿no? Mencionaba ahí en la entrevista, cuando se fue entrevistada, creo que no era ningún pecado, por la diputada Alexia Rivas, que en la Comisión Política, ¿no? Le respondió la pregunta y le dijo, sí, yo trabajé para la fracción del FMLN siendo asesora en tal tiempo. Creo yo que eso no está mal, pues la verdad, la vinculación va mucho más allá de haber sido empleado o no en una fracción legislativa. Le escuché decir la vez anterior en un debate así ligeramente que eso a veces habría que fijar tiempos para saber si sos o no sos de hecho, X partido, ¿no? De hecho, desde la sociedad civil se mencionaba eso. Si tú fuiste miembro de un partido político hace 20 años, posiblemente ese partido ya desapareció. Ya estás condenado para no poder toda la vida. Y recordar que la Constitución te dice que no hay penas permanentes, perennes en el tiempo. Es un buen punto de estudio, fíjate. Sí, claro, pero también dependerá obviamente de la jurisprudencia que se genere al frente de la Sala Constitucional, porque son ellos los que en un momento determinaron que la vinculación material o formal podía ser un impedimento. Interesante.